muy grato estar de nuevo con ustedes por un tema central, las elecciones del 6 de noviembre en los Estados Unidos para la presidencia de la República. Será ratificado para un segundo mandato. El demócrata Barack Obama podrá llegar de nuevo un republicano como el multimillonario Mitt Romney. Esa es la gran pregunta. Y los hispanos, 45.500.000 en total, que los hay en los Estados Unidos, 18 de ellos mexicanos, cerca de 800.000 colombianos, tienen mucho que decir, y más de 1.400.000 cubanos. Dos invitados muy especiales en el día de hoy. Gustavo Marín, demócrata, abogado. Se vino de Cuba desde que estaba muy chiquitico, a los 13, 14 años. Desde entonces vive en ese país, en los Estados Unidos. Y Luis Zúñiga, él es ingeniero, especialista en finanzas, habilitado en política, en la Liga Cubano-Norteamericana. Aquí se le quiere mucho en los Estados Unidos porque la gente sabe que el régimen lo ha tratado mal, que dice traidor, apátrida, todo lo que ustedes quieran, todos los calificativos. Pero él está dedicado a la academia, a la universidad, es analista, pero tengo que decirlo, es republicano de la misma manera que Marín es aspirante por el Distrito 26 a la Cámara de Representantes. Vamos a conversar con ellos, a ver qué importancia, inicialmente, Luis, tienen para usted y para los votantes en los Estados Unidos los latinos. ¿Qué peso específico en este comicio presidencial del 6 de noviembre, Luis? Bueno, la importancia todavía no es decisiva, no es extraordinariamente significativa, y por las siguientes razones. La población hispana está concentrada fundamentalmente en dos estados, California y Nueva York. Luego hay otra población, otro porciento considerable de población en la Florida y en estados como Arizona, Nuevo México, Colorado y Nevada. Esencialmente, los otros estados tienen población hispana, pero son prácticamente no contables en cuanto a términos de influencia en votaciones y en elecciones. También hay que tener en cuenta que, aunque hay muchos hispanos, no todos son ciudadanos americanos, es decir, son residentes legales y por lo tanto no tienen derecho al voto. Esencialmente, en California, con los hispanos o sin los hispanos, California va a ser demócrata. En Nueva York, con los hispanos o sin los hispanos, Nueva York va a ser demócrata. ¿Y en el caso de la Florida? Ahí tiene un poco de influencia, pero hay también una presencia, porque generalmente hispanos son de 2-1 demócratas, votan demócratas. Y en la Florida ese porciento es diferente debido esencial y fundamentalmente a los cubanos americanos. Así que en esta elección, un poco de peso específico los hispanos en el estado de la Florida, un factor importante en Nevada, Nuevo México y Colorado, y en el resto está decidido. ¿Por qué podría el pueblo norteamericano ratificarle su voto de confianza al presidente Barack Obama, señor Gustavo Marín? Bueno, yo considero que al final del análisis que está ocurriendo, ya que el 79%, según las encuestas, de los votantes ya tienen una determinación o se han definido sobre uno u otro candidato, yo creo que el resto que queda, junto con quizás alguna reflexión de los que ya han quedado definidos o semidefinidos, podrían ver que la gestión presidencial, que ha sido una gestión sumamente difícil debido a la grave recesión y problemas económicos de los Estados Unidos y la influencia de la economía global, que no ha ayudado tampoco, pues que en sí exista la capacidad de continuar lo que ha sido una gestión que muchas de sus cosas han quedado en términos de culminar en nuevos términos políticos y de términos de gobierno. Me refiero al plan de salud, me refiero a que tan solo casi ahora, a la mitad de su mandato, se vio lo atinado que fue el rescate de las compañías de automóviles, al punto que General Motors en estos momentos es una de las principales compañías del mundo en ese sentido. Así que yo creo que hay cuestiones que hay que estar de una manera u otra. Sin embargo, existe un nivel bastante dividido, existe una polarización a veces entre diferentes facciones, existe también una supuesta interpretación de un lado o de otro
claro sobre cómo debe desarrollarse la economía, cómo debe ajustarse las cuentas, cómo debe ser el futuro de los Estados Unidos, y eso es parte de lo que el votante va a tener que, en términos reales, decidir si quiere un tipo de solución o una metodología que ya ha sido probada con errores y virtudes, y hubo otra que también ha sido probada, pero que en cierta manera nos llevó al holocausto económico que tuvimos que vivir durante toda esta etapa. Señor Marín, pero a pesar de la enunciación que usted hace, es un hecho que 2 años después el presidente no pudo cumplir la promesa en lo que hace relación a la política de migración. Apenas ahora, a mediados de agosto, el 15 se va a proclamar el acto administrativo de soñadores, el Dream Act, que es una medida de carácter administrativo, pero que halaga a cerca de 1.300.000 hispanos para que sus hijos, con una serie de requisitos, puedan permanecer en este país. La verdad es que frente a América Latina, tanto la postura demócrata como republicana y frente a los emigrantes ha sido bastante teórica. No, esa es la verdad, y yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que en realidad hay que, y se debió haber logrado antes, lo que es la reforma de inmigración, sobre todo en 2 factores, que es la legalización de ese 11.5 millones de ciudadanos de otras naciones indocumentados, pero que en una gran cantidad de ellos trabajan y viven y tienen familia en los Estados Unidos. Así que no tan solo por razón de justicia, que ya es bastante, pero también que ese grupo produce 1.7 billones de dólares anuales, que en realidad muchos ni siquiera lo disfrutan porque pagan Social Security falsos que no vienen en beneficios a ellos. Yo creo que eso es una cuestión en solucionar. Pero también hay que recordarse cuál fue el clima político, el clima casi xenofóbico, sobre todo de los grupos extremistas que comulgan alrededor del partido del Té y del Partido Republicano. O sea, aquí ha habido inclusive una situación de intolerancia. En nuestro propio estado de la Florida, legisladores hispanos, pero pertenecientes al Partido Republicano, se asociaron con las medidas extremistas del sheriff de Arizona, el señor Arpaio, y de usar la policía local para detener sospechosos de ser inmigrantes indocumentados. O sea, yo creo que es muy difícil legislar y es muy difícil si no existen coincidencias. Y el peligro que hubiera sido para Obama y que fue, es la cuestión constante de la oposición en hablar de unas supuestas debilidades cuando en realidad son sensibilidades. Luis Zúñiga, analista político de origen cubano, exiliado en ese país, en Estados Unidos. ¿Es el Partido Republicano, es el señor Mitt Romney un ultraderechista peligroso? Absolutamente no, al contrario, Romney tuvo problemas en sus 2 aspiraciones, la pasada y en esta también lo tuvo, precisamente por ser un hombre moderado. La experiencia de él como gobernador de uno de los estados más liberales de los Estados Unidos, Massachusetts, enseña que es un hombre de centro, que es un hombre que tiene un gran balance. Es un hombre exitoso, es un hombre, déjame decirle, que tiene las calificaciones más altas que se puede imaginar alguien. El señor Mitt Romney tiene un máster en administración de empresas y además es abogado, graduado de Harvard, en las 2 instituciones, y su actuación en el mundo enseña la calidad. Pero más importante que lo que enseña la calidad de lo que es el señor Mitt Romney es cuando usted va a su vida y a su historia. Un millonario que lo hizo él heredó de su padre también, su padre fue gobernador del estado de Michigan, y la herencia completa del padre la donó a las caridades. Es un hombre que estuvo 4 años de gobernador en Massachusetts y no cobró $1 de salario. Fue un hombre que dirigió, que se hizo cargo del Comité Olímpico de las Olimpiadas de Invierno en el año 1999. Estuvo 3 años al frente del comité, no cobró $1. Es un hombre Luis, que pero dona escúcheme, el 30% de sus finanzas, las dona a las caridades. Claro, puede tener todas las calidades, todos los títulos académicos, todo lo que usted quiera, pero no ha querido mostrar sus declaraciones de renta anteriores, ha reconocido que no paga sino el 15% de sus ingresos netos cuando ese porcentaje es muy bajo con relación al promedio de los que ganan en Estados Unidos, y no ha mencionado usted el escándalo de Bain Capital. Mire, esto está muy claro. El señor Romney es un individuo que ha sido extraordinariamente caritativo. Con todas esas cosas que he mencionado,
un hombre de esa magnitud no va a entrar en un fraude de los impuestos en los Estados Unidos. Eso es impensable en un hombre de esta magnitud que fue gobernador. Pero ¿por qué no muestra la declaración de renta? ¿Por qué no muestra la declaración de renta? Ya él mostró sus declaraciones de impuestos. Ahora, el problema es que la campaña que está llevando el Partido Demócrata es Chicago. Chicago, todo el mundo lo sabe que es política sucia. Y entonces, lo que están es desviando la atención hacia Romney, la persona, y no hacia los temas que hay que discutir, que es la economía, la situación del país, los desastres que tenemos, la no solución de los problemas. Entonces, el partido está centrado en desviarse la atención. Si Romney enseña sus 2 declaraciones de impuestos anteriores, le van a pedir la siguiente. Y después le van a pedir los papeles de todo. Eso no tiene fin. Eso no tiene fin. Si él concede eso, no va a tener fin las peticiones, porque lo que no quiere el Partido Demócrata... Pido la protección de las Naciones Unidas para poderme expresar. Adelante, Gustavo. En ese sentido. Mire, yo creo que hay muchos Mitt Romney. Zúñiga ha descrito un Mitt Romney que fue muy positivo en la gestión de gobierno de Massachusetts. Fue el mismo Mitt Romney que a través de esa gestión logró el actual plan de salud pública y la cobertura al 97% de los ciudadanos de Massachusetts, en el cual existe hoy en día una aceptación de casi un 98% como que es positivo. Lamentable, y manda a su asesor a crear el plan de salud que actualmente se le dice el plan de salud del presidente Obama. Es casi idéntico en ese mismo sentido. Sin embargo, con tu permiso, sin embargo, ese señor Romney es el mismo que lo denuncia. O sea, hay que buscar, yo no sé si Romney es sinónimo a romería, y hay que buscar algo aquí de una manera u otra, ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero que usó y destruyó a través de las llamadas 527 al candidato Gingrich? Que lo destruyó completamente con la política más sucia en ese momento y lo sacó fuera de la arena. Así que yo creo que Romney es un político. De que sea caritativo o no, esta no es la función por la cual lo estamos eligiendo. Pero vamos a continuar discutiendo, vamos a continuar discutiendo de este y de muchos otros temas de interés para los televidentes de Entérate de Caracol Internacional después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestros 2 invitados, el analista Luis Zúñiga, republicano, exiliado cubano que vive en los Estados Unidos hace muchísimos años, y también el político y abogado y analista, conferencista, el señor Gustavo Marín. ¿Hasta dónde el dinero, la plata, los intereses de las grandes multinacionales, Luis, influyen en un resultado electoral en los Estados Unidos? Indiscutiblemente, la televisión cuesta mucho dinero, los anuncios cuestan mucho dinero, las campañas cuestan mucho dinero. Y precisamente lo irónico de esto es que tenemos a un Barack Obama atacando al sistema norteamericano, que es lo que es la esencia de este país. Este país, la caridad está en el corazón, yo creo que de los 2 políticos y de todos los políticos. Ahora, a la hora de dar, usted tiene que crear. Y ese es el problema. Aquí hay 2 filosofías que están en juego. Una es dar y dar y dar sin preocuparse fiscalmente por la salud económica del país. Y eso es lo que ha hecho el presidente Barack Obama, que en solamente 3 años le ha aumentado en la deuda 5 trillones de dólares. Imagínese usted, Bush, con todo lo que gastó, en 8 años gastó 4, aumentó la deuda a 4 trillones. Y Obama en 3 la ha puesto en 5. O sea, gastar y gastar y gastar, porque lo que quieren prácticamente es comprar una base de personas pobres, de bajos ingresos, y no preocuparse por la salud económica del país, que es lo que tiene en esencia el Partido Republicano y lo que tiene el señor Romney en la mente, que es vamos a levantar la economía del país, vamos a tener recursos y entonces podemos repartir. Esas son las 2 filosofías que están en juego aquí. Señor Marín, está esperando una respuesta a su contrincante, el señor Zúñiga. Con mucho gusto. Yo creo que ese no es el tipo que se ha definido. Esto no es un problema de dar, dar y dar. Lamentablemente hubo grandes responsables de la política de dar, dar y dar sin ningún tipo de supervisión, y quedó reflejado en los grandes bancos, quedó reflejado en los grandes grupos de privilegiados, que de una manera u otra, por ese dinero que tú mencionas en ese aspecto, pudieron comprar, y vamos a ser sinceros, pudieron comprar, detener e impedir la legislación que pudiera supervisar e impedir la destrucción económica y tóxica de los Estados Unidos como se llevó a cabo.
Así que yo creo que eso es lo primero. Pero esa misma filosofía fue la que pudo reconstruir las estructuras que están empezando a funcionar en los Estados Unidos. Todavía me recuerdo cuando el señor Romney dijo que no se debió haber rescatado la industria automovilística. Cosas tan absurdas que hasta el propio gobernador del estado de Ohio en ese momento, que era un radical de derecha, se tomó el crédito de lo que existía en su estado en la industria automovilística. Yo creo que fundamentalmente esto no es dar y dar y dar. La alternativa que este grupo de personas siempre ha postulado, pues hubiera sido que hubiera habido el triple del desempleo, que hubieran caído el triple de las corporaciones, que Estados Unidos hubiera descendido lamentablemente en un problema económico tan serio que hubiera dejado en su función de país líder y definitivamente en su función de ser la primera economía del mundo. Yo creo que en ese aspecto es la diferencia. La diferencia es que todos podemos en un momento dado, cuando hay una emergencia, hay que resucitar a la víctima. Y en este problema hubo esa emergencia en Estados Unidos y Obama y muchos políticos, inclusive republicanos, se dieron cuenta de lo que había que hacer, cumplir con el deber de salvar a la patria. Esta semana que termina, el presidente Barack Obama fue a la Florida a hacer política, recorrió 3 o 4 ciudades muy importantes, desde luego Miami. Luis Zúñiga, ¿cuál es la trascendencia y la importancia del voto hispano de la Florida en la elección presidencial? Mira, en la Florida el voto principal hispano en el estado de la Florida es puertorriqueño y cubano. Esos son los dos pesos específicos. Y el voto cubano-americano es generalmente republicano, conservador, aunque no todo, por supuesto, está también dividido, pero mayoritariamente conservador y republicano. Y el puertorriqueño es el caso inverso, mucho demócrata, pero también mucho conservador, especialmente en el centro de la Florida. La influencia va a ser solamente si el voto americano, el voto blanco americano, que es el más grande en el estado, es muy parejo, entonces entra el voto hispano a ser un contable. De otra manera, no creo realmente que tenga una gran influencia. Empecemos a meternos un poco más en el tema de América Latina, porque ¿cuál de los dos candidatos estará mejor capacitado, tendrá más formación para tratar de acercar de nuevo a los países de América Latina a los Estados Unidos en una política conjunta? Miremos el panorama, el de Cuba ya lo conocemos. Las relaciones con Venezuela, peor no pueden estar, aún haya habido mucha discreción últimamente. Con Nicaragua, pues ni hablar. Con Ecuador, con todo el caso que ha venido sucediendo y las denuncias de Wikileaks y de Assange, que está asilado precisamente en la embajada del Ecuador en Europa. Lo que sigue para abajo, con Argentina en este momento las cosas están muy malas. Con Bolivia ni se diga. Incluso un país como México, tan amigo, con 3.000 kilómetros de frontera común, pero con una guerra terrible del narcotráfico, y muchos mexicanos piensan que la culpa es de los consumidores norteamericanos y de la venta de armas, de una manera discriminada, armas letales terribles que tienen a México sumido. ¿Qué hacer en el caso demócrata y en el caso republicano de cara a América Latina? ¿Qué propone realmente el candidato Mitt Romney? Bueno, el Romney indiscutiblemente cuando llegue a la presidencia podrá dictar, pero ya él tiene sus pautas establecidas, él tiene su posición muy clara con respecto al rol de los Estados Unidos en el mundo y muy particularmente en América Latina, y lo ha dicho incluso aquí en el propio Miami lo dijo. En los últimos 4 años Estados Unidos ha desaparecido de la escena política internacional, prácticamente como que se ha acostado en el piso el liderazgo norteamericano, sobre todo en el mundo de la democracia, la promoción de la libertad, la democracia, los derechos humanos en el mundo, se ha totalmente desaparecido. En el Medio Oriente los norteamericanos están escondidos, en América Latina ni mencionarlo, ha habido una reinversión de los valores. Estados Unidos siempre fue aliado de sus amigos, aún en los casos políticamente cuestionables, en los casos donde había dictadores de derecha, dictadores militares. Estados Unidos los respaldó porque correspondía con su política exterior, pero en este caso Estados Unidos le ha dado prácticamente la espalda a sus aliados y ha ido a tratar de congeniar con los enemigos, a darle explicaciones, a darle justificaciones, y eso ha erosionado extraordinariamente el respeto de los Estados Unidos, la simpatía por los Estados Unidos y las expectativas de soluciones que Estados Unidos podría traer al mundo. Gustavo, y realmente la política de Mitt Romney hasta el momento, y sobre todo con los emigrantes y política exterior, no es la más benigna que se diga.
Yo creo que el señor Romney no tiene ninguna experiencia y un conocimiento limitado de las relaciones internacionales, lo ha demostrado. Puede decir que él estuvo a cargo del Comité Olímpico, a lo mejor sabrá mucho de boxeo, pero fundamentalmente en esta área no creo que sea así. Lamentablemente el otro candidato que ahora es presidente también tenía una experiencia limitada, pero no podemos ignorar que 4 años en la presidencia son altamente aleccionadores. Sin embargo, yo debo estar leyendo otros periódicos o viendo otros medios de comunicación para pensar que Estados Unidos está alejado de la escena internacional. A mí no se me olvida que fue esta presidencia quien procedió a la eliminación física, no tan solo del líder de Al Qaeda, el terrorista Bin Laden, sino a más de 43 miembros de su Estado Mayor. El único que ha podido inclusive llevar niveles de estabilidad en su conexión con los políticos europeos en momentos de suma y graves crisis económicas. El único que ha podido establecer precisamente unas relaciones a través de todo el Asia y con América Latina, que ha sido un terreno muy difícil porque es un territorio en evolución, en constantes cambios de rejuegos, lo tiene con el Tratado de Libre Comercio de apoyo hacia Colombia y hacia otras entidades igualmente. Yo creo que esos son logros. Hay que ser sinceros y hay que aceptar que lamentablemente durante muchos periodos presidenciales, tanto republicanos como demócratas, América Latina ha lamentablemente sido situada en un segundo plano. El patio trasero de la casa. Y nuestra función, por lo menos la mía, que aspiro al Congreso, es precisamente llevar otro tipo de concienciación en cuanto a nuestra relación con América Latina y la importancia para este Estado. América Latina es el primer cliente de las exportaciones floridanas. El grupo latinoamericano está aquí en inversiones. El turismo de Brasil y de Sudamérica es el más importante para, diríamos, para Disney en estos momentos aquí. Así que hay muchas otras cuestiones, inclusive a nivel de globalización, que tenemos que hacer todo el esfuerzo. Igualmente existen economías en estados emergentes, los llamados BICE, que son uno de ellos Brasil, otros son India y China, pero que están siendo socios comerciales junto con los Estados Unidos. La función de Estados Unidos no es simplemente tumbar gobierno y apoyar a dictadores, sino es colaborar en un clima de igualdad, de paz y de entendimiento para un futuro mejor para todos los partidos. Esto está caliente, la campaña está en su fina, elecciones el próximo 6 de noviembre en los Estados Unidos y ya regresamos en Entérate. Regresamos en Entérate. En este último segmento, desde afuera uno se pregunta, Luis Zúñiga, ¿por qué la altísima abstención de los votantes en los Estados Unidos? Una participación del 28, del 30, del 40. Es que aquí la abstención en Estados Unidos ha llegado hasta el 58%. Eso no es una democracia fuerte. Uno podría pensar desde afuera que es una democracia en crisis. Bueno, no es que sea en crisis, indiscutiblemente el sistema democrático es el mejor que existe, no es perfecto. Si no son perfectos los seres humanos, las instituciones tampoco lo van a hacer, y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sucede es que en política se practica política y politiquería, y hay una gran diferencia entre un político y un estadista. Y desafortunadamente a veces los pueblos se equivocan al elegir y eligen personas que luego terminan o cometiendo delitos o realizando una función que no se corresponde con el nivel ni las expectativas de los que votaron por él. Entonces se ha ido desarrollando a través del tiempo una apatía, sobre todo, especialmente en los periodos de crisis, cuando los países entran en crisis económicas o sociales, pues vienen estas apatías y entonces pues lo que sucede es eso, que uno dice, ¿para qué voy a votar si en definitiva que se parecen un poco más, un poco menos los políticos, el republicano, el demócrata? Es decir, crisis de confianza total en el sistema, en los políticos, el descrédito. Bueno, no total porque hay un % que participa en las elecciones presidenciales, por ejemplo, la participación ronda el 40%, que es bastante alta teniendo en cuenta esa. Y nosotros, particularmente los hispanos, que somos también bastante dejados en estos temas del deber social. El ir a votar no es una obligación, pero es un deber, porque en definitiva usted va a escoger una persona que va a administrar, va a dirigir una región, un departamento, una provincia o hasta el propio país. Y entonces usted tiene que tratar de asumir esa responsabilidad de escoger el mejor. Gustavo Marín, representante de la Cámara en los Estados Unidos por el Distrito 26 de la Florida. ¿Qué ha hecho de mal el presidente Barack Obama?
Yo diría que una de las cuestiones iniciales es que debió haber enfocado una serie de sus planes inicialmente hacia la creación inmediata de empleos y no tan solo hacia la generación de otras funciones programáticas de su gobernación. Sin embargo, eran necesarias igualmente. O sea, en Estados Unidos hay 35 millones de personas, hasta 43 se asume sin seguro. O sea, nadie en Colombia podría entender, con el sistema avanzado de seguro médico y de cuidado médico en Colombia, que 35 a 43 millones de personas en los Estados Unidos no tienen acceso al seguro de salud, no tiene posibilidades, y lo que aumenta en costos y lo que aumenta en lesiones y lo que aumenta en daños personales a la salud de la población es extraordinaria. 150 años duró para que hubiera siquiera este inicio bastante pálido, pero necesario, del sistema de cuidado de salud. Así que hay muchísimas otras cosas, pero fundamentalmente el otro es que Obama llega a un país dividido, a un Congreso, desde el Senado hasta la Cámara, en las cuales hay una serie de funciones a nivel protocolar que impidieron la legislación. Por ejemplo, la mayoría en el Senado no es 51%. La regla actual es que hay que tener el 60% para pasar una legislación. Y los republicanos, en ese mismo sentido, constante y consistentemente pudieron torpedear desde el inicio. Desde el inicio pudieron torpedear muchas de estas legislaciones. Lo que hay es una respuesta de la población, porque a la par de los políticos y a la par de los partidos están los grandes intereses, y la amenaza futura de los Estados Unidos es revertirse a nivel oligárquico de control de esta población sin importarle el resto de la población. Y para Luis Zúñiga, analista republicano, ¿le reconoce algún mérito, alguna virtud, algo positivo a estos primeros años de la administración de Obama? Yo hubiera querido que fuera en definitiva exitoso, porque lo que queremos los ciudadanos es precisamente un presidente exitoso, pero desafortunadamente no fue. Las expectativas de la falta de experiencia tal vez pesaron mucho. Los norteamericanos se guiaron mucho por su oratoria, que es un excelente orador, pero desafortunadamente yo creo que el presidente Obama no entiende el modelo capitalista, incluso pienso que hasta lo detesta, el sistema capitalista de los Estados Unidos de creación de la riqueza y luego la distribución. Estados Unidos, déjeme decirlo, tiene uno de los sistemas de redistribución a través de los impuestos más equitativos y más erosivos, más progresivos, que ese es el término apropiado en términos contables, que existe en el mundo. Las corporaciones pagan. Normalmente, si yo fuera un reformador social como Barack Obama, yo quisiera que hubiera muchísimas grandes corporaciones. Muy simplemente, mire qué números más sencillos. Una corporación le tiene que entregar al gobierno el 35% de su ganancia. Se la da. Y luego, ese 65% siguiente que se le reparte a los dueños, tienen que pagar impuestos los dueños sobre eso, impuesto personal, que generalmente es una tasa del 25 al 30%. O sea que en total, las corporaciones tienen que entregarle al gobierno en la mano, sin mover un dedo del gobierno, más de la mitad de lo que ganan. Por favor, ayude a las grandes empresas a que tengan éxito, a que sean exitosas, y el gobierno va a tener más dinero para repartir a los necesitados. ¿Cómo se pueden dar cuenta, y no solamente diferencias de forma, de edad, diferencias de muchas naturalezas de carácter cosmético, mediático, sino diferencias conceptuales profundas, estructurales, de pensamiento, de concepción de las sociedades entre demócratas y republicanos? Han quedado en evidencia en el día de hoy en Entérate. Volveremos con más programas un poco más adelante acerca de lo que se debate en este país, en los Estados Unidos, el futuro presidencial y también de la política, porque estamos en el país, en la política del país más importante del mundo, y lo que pasa en Estados Unidos, para bien o para mal, afecta al mundo entero. Hasta la próxima, dentro de una semana. Muchas gracias.